Después del gran éxito del vídeo anterior, el de los sintagmas nominales, adjetivos, adverbiales y preposicionales, vamos a pasar ahora a ver los sintagmas verbales, es decir, las oraciones simples. Lo primero que tenemos que hacer cuando tenemos una oración ante nosotros es ver si tiene un verbo. Si tiene un verbo, ese verbo va a ser siempre el núcleo de la oración. Por lo tanto, lo primero que vamos a hacer ya, nada más empezar, es coger y marcar el verbo como núcleo de la oración. Y marcaremos toda la oración como un sintagma verbal. Vamos a ver después ejemplos, pero para ir acelerando, los veremos a medida que vayamos viendo los complementos verbales, ya que el verbo, o en torno al verbo, puede haber una serie de complementos, que son los que van a aportarnos el significado completo de esta oración. En concreto, del verbo van a depender el sujeto, el complemento directo, el complemento indirecto, el complemento circunstancial, el complemento de régimen, el complemento predicativo, el atributo y el complemento agente. Estos tres últimos, el predicativo, el atributo y el complemento agente, los veremos en otro vídeo. Hoy vamos a centrarnos en estos otros 5 casos. No siempre es fácil diferenciarlos, de hecho hay muchos problemas para distinguirlos, pero vamos a intentar buscar trucos, maneras y formas de distinguirlos. Empezamos entonces por el sujeto. Cuando hablamos de sujeto desde un punto de vista semántico, consideramos que lo que hace es designar a una realidad que puede ser una persona, una cosa o un animal o cualquier entidad abstracta de la que se dice algo. Es decir, el verbo nos va a informar acerca de ese sujeto. Pero como es complicado hacer un análisis sintáctico solo desde la semántica, resulta más interesante decir que desde el punto de vista sintáctico, el sujeto va a ser siempre un sintagma nominal. Puede ser un sintagma nominal completo o puede ser simplemente un pronombre personal. Muchas veces es un pronombre personal. Pero en cualquier caso, la clave para reconocer al sujeto es que va a tener que concordar con el verbo en persona y número. Es decir, si yo digo yo, por ejemplo, el verbo va a estar en singular. Si yo digo yo como o yo canto, es una única persona. Si dijese cantamos o comemos, implicaría un nosotros, un sujeto plural. El sujeto no siempre tiene por qué aparecer explícitamente, ¿vale? Es lo que se llama sujeto tácito o sujeto elíptico. En estos casos, bueno, se sobreentiende que existe y que es algo que ya conocemos, a lo que nos estamos refiriendo. Pero lo importante es que tengáis en cuenta para reconocerlo es que un sujeto nunca va a poder ser un sintagma preposicional, ¿vale? Que nos quede claro, un sujeto nunca va a poder ser un sintagma preposicional, ¿verdad? Oye, Raúl, ¿un sintagma preposicional puede ser sujeto? Jamás. ¿Pero seguro que no puede serlo? Jamás. Vale, gracias, Raúl. Bien, cuando el sujeto es un sintagma nominal, normalmente un sintagma nominal vamos a poder sustituirlo por un pronombre personal. Los niños corrían por el parque, ellos corrían por el parque. Cuando el sujeto se refiere a una cosa, pues vamos a poder sustituirlo por un demostrativo neutro, tipo eso. Mi teléfono tiene muchas aplicaciones. Eso tiene muchas aplicaciones. Pero lo más fácil y lo que siempre nos va a dar la clave es que concuerde con el verbo. Si cambiamos el verbo de singular a plural, el sujeto tiene que cambiar también a singular a plural, según que estemos cambiando el verbo. Eso es lo que nos va a dar la clave para reconocerlo. Vamos a ver unos ejemplos, vamos a coger unas oraciones y a tratar de ver en ellas pues, el verbo y el sujeto, así para empezar. Vamos a coger como ejemplo para practicar estas 10 oraciones que tenéis ahí. Son, por si os lo preguntáis, titulares de periódicos, sacadas de periódicos de estos días, simplemente porque la mejor forma de practicar es con lenguaje vivo, y el lenguaje vivo lo podemos sacar o de frases que nos diga alguien o, en este caso, que es lo que
hago yo para el ejemplo, y también os digo, haré para el examen, es coger un periódico y buscar titulares. Y aquellas oraciones simples, es decir, que solo tengan un verbo, me van a servir para practicar. Entonces, lo primero que vamos a hacer va a ser buscar el verbo en estas oraciones. Es lo fácil, así que, venga, 2 segundos, o mejor, pausad el vídeo, buscadlo y os lo pongo ya, ¿vale? Pues reduce, tuvo, desata, avisa, entramos, es decir, bueno, los veis ahí, ¿vale? Y ahora vamos a buscar qué es lo que concuerda con el verbo, es decir, qué parte de esta oración al cambiarla resulta también modificado, es decir, qué parte es el sujeto. Pues otra vez, pensadlo y lo veis. Estos son los sujetos de las oraciones, ¿vale? Veis ahí pues que en general, bueno, como hemos dicho, son siempre sintagmas nominales, pero no siempre tienen por qué ir al principio de la oración. Veis ahí ingresan en prisión los 2 hombres detenidos por el ataque a una joven, que va al final de la oración, o en las elecciones catalanas, los partidos independentistas. Es decir, el sujeto puede ir en cualquier parte de la oración, aunque lo más frecuente, evidentemente, es que vaya al principio. Bien, ahora ya tenemos sujeto y verbo centrado. Vamos a pasar a los otros 2 complementos más habituales, que son el complemento directo y el indirecto. Se pueden confundir a veces, pero bueno, trataremos de dar las claves para no confundirlos. El complemento directo, semánticamente se dice que concreta o limita el significado del verbo. Y sintácticamente, que es lo que nos interesa, va a poder ser o bien un sintagma nominal o bien un sintagma preposicional solo con la preposición a. Es decir, puede ser un sintagma nominal o un sintagma preposicional introducido por la preposición a. La forma más fácil que tenemos de reconocer el complemento directo es sustituirlo por el pronombre lo, la, los, las, el pronombre átono. Si aparece este pronombre, o bien si una parte de la oración la podemos sustituir por lo, la, los, las, ese complemento directo. ¿Qué pasa? Que puede haber problemas porque el pronombre átono puede aparecernos en primera o en segunda persona, es decir, me o te o nos o os. Y esto, bueno, se complica. Pero si al pasar la oración a tercera persona, lo que nos aparece ahí es un lo, un la, un los o un las, va a ser un complemento directo. Si nos aparece un le o un les, que lo veremos ahora, entonces va a ser complemento indirecto. Otra forma de reconocer el complemento directo podría ser transformar la oración en pasiva. Pero esto no siempre funciona totalmente. El ejemplo que os pongo ahí en los apuntes es: el ciclista estradense ganó la carrera. La carrera fue ganada por el ciclista estradense. No siempre pasa, pero bueno, desde luego, si lo podemos sustituir por lo, o por la en este caso, y si en pasiva se va a convertir en el sujeto de la oración pasiva, es un complemento directo. No tengamos dudas. Bien, veamos de nuevo los ejemplos de antes para ver si somos capaces de reconocer los complementos directos. Seguimos con las mismas oraciones y vamos ahora a buscar el complemento directo. Venga, otra vez, parad un momento el vídeo, buscad los complementos directos y aquí están, ¿vale? Veis pues que no en todas hay complemento directo. Aquí, por ejemplo, entramos en la fábrica gallega de la vacuna contra el coronavirus, no hay complemento directo, o en el recuento de los votos de las elecciones catalanas se retrasará, tampoco hay complemento directo. No siempre tiene por qué aparecer, pero veis cómo en cualquier caso se puede hacer la transformación pronominal. Pues una combinación de fármacos la reduce a la mitad, la tierra no las tuvo durante 1000 millones de años, o la condena a un rapero la desata en la campaña electoral catalana. Vale, avanzamos. El complemento indirecto decimos que semánticamente es la función que nos indica el destinatario o beneficiario de la acción del verbo. Pero esto también es una definición un poco complicada, entonces desde el punto de vista sintáctico, el complemento indirecto va a ser un sistema preposicional introducido por la preposición a, o en algunos casos con para, aunque esto, bueno, da problemas,
O bien un sintagma nominal cuando corresponde al pronombre le o les en tercera persona, o me, te, nos, os en primera y segunda persona de singular y plural. La forma más fácil, igual que lo que decíamos con el complemento directo, la forma más fácil de reconocer el indirecto es hacer la transformación pronominal, es decir, poner eso que creemos que puede ser el complemento indirecto, tomar un pronombre. Si el pronombre que nos sale es le o les, es complemento indirecto. En este caso da problemas porque aparte el complemento indirecto puede aparecer muchas veces duplicado, sobre todo cuando va antes del verbo, aparece como pronombre, y después va como después del verbo ya completo. Le di el regalo a mi amigo. Ese le y ese a mi amigo se refieren a lo mismo, es el mismo complemento indirecto, pero aparece dos veces. No es que haya complementos indirectos, sino que hay uno repetido. Pero bueno, en cualquier caso, como entendemos que podemos sustituir ese le di el regalo, una vez que sobreentendemos que es mi amigo, pues ambos van a funcionar como complemento indirecto. Entonces, recordemos, complemento directo lo, complemento indirecto le. Como en las oraciones que estamos viendo de los titulares de periódicos no hay ningún complemento indirecto, os habéis dado cuenta, vamos a pasar a los complementos circunstanciales y a los complementos de régimen, que es lo que crea más problema, más fricciones, porque hay entre ellos zonas de conflicto. Nos vemos. El complemento circunstancial, semánticamente, entendemos que es la función que nos informa sobre las circunstancias en las que se desarrolla la acción, de ahí el nombre. Sintácticamente puede ser sintagma adverbial o bien sintagma preposicional, con cualquier preposición, ¿vale? Por lo tanto, salvo que sea con la preposición a, que podría confundirse con el directo o el indirecto, no va a haber confusión posible. Si la preposición es en, por, con, contra, cualquier otra preposición, no va a ser complemento directo. La única duda será si es complemento circunstancial o complemento de régimen. Por lo general, lo que se dice es que el complemento circunstancial se puede suprimir y la oración sigue teniendo sentido, mientras que el complemento de régimen verbal no se puede suprimir. El complemento circunstancial puede aparecer en cualquier punto de la oración y a veces puede incluso cambiarse de lugar, es decir, son un poco intercambiables de posición si es que hay varios, porque puede haber varios complementos circunstanciales, mientras que no puede haber varios complementos de régimen. Además, complemento circunstancial hay una gran variedad, hay pues de modo, de tiempo, de lugar, de aspecto, de destinatario, de instrumento, hay un montón de complementos circunstanciales y para no entrar en problemas y no confundirnos, los marcaremos simplemente como CC, complemento circunstancial. Se puede aplicar la regla de que en muchas ocasiones se podría sustituir por un adverbio, es decir, iba caminando de una manera muy extraña, pues iba caminando así, o estaba en un lugar desconocido, estaba allí, pero tampoco se da siempre esta sustitución pronominal. Entonces, bueno, creo que lo mejor es que trabajemos con ejemplos, que busquemos ejemplos y que os cuente lo que es el complemento de régimen. El complemento de régimen verbal o suplemento, que es lo mismo, a veces aparece de una forma, a veces de otra, pero es exactamente lo mismo, es decir, lo mismo con dos nombres. Decimos que semánticamente es aquella función que va introducida por una preposición que es necesaria para que el verbo pueda completar su significado. Es decir, sintácticamente, que es lo que nos va a interesar o lo que vamos a ver más claramente, solo puede ser un sintagma preposicional y va a ir con una preposición que sea necesaria para completar el sentido del verbo. La diferencia básica, lo que pasa es que es más semántico que sintáctico, entre el circunstancial y el complemento de régimen o suplemento, es que el circunstancial se puede suprimir y el complemento de régimen no. Pues definido así es complicado y ya digo, no siempre está claro, ni siquiera los lingüistas se ponen de acuerdo de en qué casos es complemento circunstancial o es complemento de régimen verbal. Hay zonas de conflicto, limitaciones y roces.
Por eso lo más fácil es trabajar con ejemplos. En cuanto a sustituciones pronominales, no se puede sustituir completamente por un pronombre, pero sí normalmente pues, se puede sustituir o bien por un pronombre personal tónico con la preposición delante. Si yo digo, pues, confía en tus amigos, podemos decir confía en ellos. Y bueno, en este caso, por ejemplo, confía no es el mismo significado que confía en ellos, ya que confía en ellos no está marcando las personas a las que debes confiar, mientras que confía es como muy genérico. Pero claro, entramos en el terreno de la semántica y eso siempre da lugar a quebraderos de cabeza. Bueno, un verbo solo puede llevar un complemento de régimen, mientras que puede llevar muchos circunstanciales, y de hecho puede llevar un complemento de régimen y varios circunstanciales, un complemento de régimen y un complemento directo. Pero bueno, vamos a ver otra vez los ejemplos de antes y vamos a ver qué suplementos o complementos de régimen y qué complementos circunstanciales encontramos en ellos. Vamos a ver si distinguimos aquí cuáles de estas oraciones o en cuáles de estas oraciones hay complemento circunstancial y en cuáles hay complemento de régimen. Así que, otra vez, parad, pensadlo y seguimos. Algunos de estos complementos de régimen son muy justitos, como este de a la mitad. Otros, como el de en la fábrica gallega de la vacuna, no tanto. O como ingresar en prisión, que también es muy claro. O desembarcar en. El de reducir a la mitad, bueno, digamos que siempre que se reduce algo es reducir algo a una parte. Pero bueno, digamos que no siempre es necesaria esa preposición, por tanto sería un complemento de régimen muy justo. Los otros sí que ya son mucho más claros. Vale, pero el hecho de que estemos ahora simplemente marcando la función sintáctica de los complementos no quiere decir que no tengamos que analizarlos. Vamos a coger dos de las oraciones que estamos trabajando y las vamos a analizar, pero todas ellas habría que analizarlas completamente. Es decir, todo lo que hemos visto en el vídeo anterior, que podéis repasar si queréis, sobre sintagmas nominales, preposicionales, adverbiales y adjetivos, nos va a servir para colocar ahora, para analizar ahora y para entender ahora cómo analizar estos complementos del verbo. Lo vemos entonces con dos ejemplos. Ahora ya hemos localizado los complementos del verbo, pero las oraciones, como siempre hemos dicho, hay que analizarlas hasta el final. Entonces vamos a coger estas dos de ejemplo y vamos a analizarlas hasta el final. Estoy viendo que me quedan un poco juntas. Vamos a ver si podemos mover un poquito esta hacia abajo para que no quede así un poco más. Así. Vale, analizamos ahora. En esta oración sabemos que reduce ese núcleo, por lo tanto, toda ella va a ser un sintagma verbal. Sabemos, o habíamos visto, que una combinación de fármacos es el sujeto, ya que si decimos unas combinaciones de fármacos reducen, es decir, funciona el cambio de número del sujeto y el verbo, y lo analizamos. Combinación sería el núcleo, una sería un determinante, y de fármacos es un sintagma preposicional, que es un modificador del núcleo y que tiene un enlace y un término, ¿vale? Que es un sintagma nominal, si queremos. Esto no haría falta. Ahora tenemos aquí varios complementos. Hay varios sintagmas preposicionales y tenemos que ver qué función cumple. Entonces, lo primero que vamos a ver es si este a la mitad, ¿qué es lo que puede ser? A la mitad, empezando por A, podría ser un complemento directo, podría ser un complemento indirecto, un complemento circunstancial o un complemento de régimen. Pero si seguimos leyendo la mortalidad por COVID de los pacientes graves, nos vamos a dar cuenta de que esto es el complemento directo, ya que sería la reduce a la mitad. Y es más, si nos fijamos, vemos que todo ello es el complemento directo, porque yo no puedo suprimir la mortalidad, es decir, yo no puedo decir reduce a la mitad por COVID o reduce a la mitad de los pacientes graves. Por lo tanto, todo esto debe ser un sintagma y todo esto debe tener una misma función, en este caso es complemento directo. Vale, en cuanto a la mitad, bueno, es un sintagma nominal, complemento directo. En cuanto a la mitad, a ver, aquí es una de esas zonas de conflicto. Podríamos entenderlo como un complemento de régimen o como un complemento circunstancial. Yo, al tratarse del verbo reducir a, creo que sería más correcto
entenderlo como un síntoma preposicional complemento de régimen. Pero bueno, sería discutible si se podría aceptar como complemento circunstancial. En cualquier caso, este sería el enlace y la mitad sería, bueno, síntoma nominal, término, la determinante, mitad núcleo. Bien, vamos ahora con el complemento directo. Mortalidad es el núcleo, la es el determinante y aquí hay ahora dos síntomas preposicionales que queremos saber si van los dos al núcleo o uno depende de otro. Entonces tenemos la mortalidad de los pacientes graves por COVID, la mortalidad de los pacientes graves, la mortalidad por COVID de los pacientes graves. Al poder suprimirlos, al poder cambiarles el orden, cada uno de ellos va al núcleo. Por lo tanto, son dos sintagmas preposicionales y los dos dependen del núcleo. Son dos modificadores del núcleo. Vale, tendríamos así ya esta oración. Vamos a ver la segunda. La presentamos, la recordamos y ya la hago rápidamente. En este caso, este se retrasará, es un verbo pronominal. Aunque en cursos futuros aprenderemos otra forma de analizarlo, ahora nos vamos a quedar con que todo él es un núcleo. Todo él es un núcleo y por lo tanto esto es un sintagma verbal. El recuento de votos de las elecciones catalanas, como hemos visto ya, es el sujeto y por las demoras en la constitución de las mesas electorales es todo él un sintagma, ya que de nuevo vemos que si suprimimos por las demoras o si suprimimos por las demoras de las mesas electorales, entendemos que ambos van encadenados, ¿vale? Es decir, este sintagma preposicional iría dependiendo del núcleo y este sintagma preposicional depende de este. Vamos pues a analizarlo. Y aquí lo tenemos ya. Veis que lo estamos haciendo igual que antes, simplemente tenemos que indicar ahora pues qué función va a cumplir cada una de las partes, qué función sintáctica cumple en relación al verbo. Por lo demás, es todo igual que antes. Pues hasta aquí. En el próximo vídeo os cuento cómo analizar el complemento agente, el complemento predicativo y el atributo. Pero de momento, si vais trabajando con esto y reconocéis bien estos complementos, tenemos mucho terreno ganado. Así que ánimo y a practicar.